que hacen parte digamos, de esta convocatoria, que han estado aquí interesadas con esta pregunta: ¿cómo repensar la estrategia de mi entidad sin ánimo de lucro ante el nuevo escenario? Bienvenidos, muchas gracias por hacer parte de esta charla Compartamos. Mi nombre es Jonathan Clavijo, soy gerente de comunicaciones y mercadeo de Compartamos con Colombia. Les damos las gracias por inscribirse y por participar de este espacio. Precisamente desde Compartamos con Colombia hemos venido a lo largo de estas últimas semanas acompañando a las organizaciones sociales con momentos como este, diferentes webinars que hemos venido preparando para que las organizaciones sociales tengan información actualizada y conocimientos de calidad, para que tomen las mejores decisiones en unos momentos como los que estamos viviendo actualmente, con una alta carga de incertidumbre. Aunque sabemos que algunas de las organizaciones sociales son usuarias frecuentes de estos webinars, también algunas de ustedes quizá no nos conocen tanto, y por esta razón queremos empezar haciendo una pequeñísima presentación de qué es Compartamos con Colombia, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre nosotros. Compartamos con Colombia es también una entidad sin ánimo de lucro, y básicamente nosotros somos un vehículo que conectamos el talento de 15 firmas de servicios profesionales. Esto con el propósito de transformar el país, ofreciendo y fortaleciendo las capacidades en organizaciones y en personas, y también diseñando e implementando soluciones para el desarrollo. Nosotros estamos compuestos por 15 firmas de servicios profesionales, como les decía previamente. Son firmas de banca de inversión, de consultoría estratégica, de auditoría y de servicios legales. Y lo que buscamos básicamente es que todo este talento y este conocimiento que tienen estas firmas socias podamos trasladarlo a diferentes organizaciones que tienen impacto social o ambiental, con el propósito de que puedan fortalecer sus capacidades. Y acá justamente les queremos compartir nuestras dos líneas de trabajo. Una de ellas es el fortalecimiento de capacidades, en la cual, como les decía, asesoramos las capacidades de las organizaciones sociales y de diferentes organizaciones que tienen impacto social o ambiental. Desde que existe Compartamos con Colombia, que esto es básicamente desde hace más de 19 años, hemos trabajado con más de 700 organizaciones de diferentes lugares del país en el fortalecimiento de sus capacidades, en asesorías, para fortalecer el impacto que tienen y para escalar el impacto que tienen. Y tenemos una segunda línea en donde no solo ofrecemos esta asesoría, sino que también acompañamos la implementación de estas soluciones para el desarrollo. Algunos de los servicios o de las oportunidades que ofrecemos en cuanto a asesorías tienen que ver con estrategia, que es justamente el tema de hoy, con estructura organizacional, con gobierno corporativo, con asuntos legales, con modelos financieros, con modelos de negocio, con estrategias también para la consecución de recursos. Y aquí ustedes pueden contactarnos y pueden buscarnos a Compartamos con Colombia con el propósito de que podamos atenderlos y que podamos buscar las mejores alternativas para sus organizaciones. Nuestro modelo de trabajo es básicamente el siguiente. Nosotros tenemos las firmas socias con profesionales de nuestras diferentes firmas que ofrecen su experiencia y su conocimiento especializado. Compartamos con Colombia, que ya tiene un conocimiento específico en el sector social y en las realidades y problemáticas del mismo. Y están los clientes o las personas o las organizaciones con las que trabajamos, quienes tienen el conocimiento de cuáles son las oportunidades y retos que tienen en su sector, pero en muchas oportunidades necesitan el apoyo y el acompañamiento de unos profesionales expertos, de unas personas que conozcan del sector social, y que articulando estos talentos podamos incrementar el impacto social y ambiental que tenemos. De esta manera, pues queríamos solamente hacerles esta breve presentación e invitarlos a que visiten nuestra página web www.compartamos.org. Nosotros tenemos una pestaña adicional que se llama COVID-19. Este link de acá abajo lo pueden visitar y ahí van a encontrar diferentes opciones para que conozcan y tengan acceso a información de actualidad que hemos realizado en otros webinars relacionadas con asuntos legales con respecto a en la materia laboral, para que ustedes puedan tener las mejores recomendaciones, y también con respecto a diferentes asuntos contractuales, y que ustedes pueden mirar ahí las recomendaciones y los webinars que hemos hecho con nuestras firmas de abogados. Bueno, esta era una breve presentación que queríamos hacerles. Me dicen que se escucha un poco bajo. Voy a intentar acercarme el micrófono para que ustedes me puedan escuchar mejor. Espero que lo pueda hacer, y que también pues el sonido ahorita sobre todo va a estar en manos de nuestros invitados, a quienes ya les voy a presentar. Antes, unas indicaciones muy claves para empezar.
En primer lugar, este espacio que hemos desarrollado hoy tiene una sección de preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas ustedes pueden acceder acá en la parte inferior de sus pantallas y pueden irnos dejando preguntas que surjan a lo largo del webinar y las cuales pueden utilizar o las cuales, digamos, nosotros al final de la charla vamos a atender para que ustedes puedan tenerlo presente. Vamos a utilizar el chat o mejor esta sección de preguntas y respuestas para dejar las inquietudes que ustedes tengan y trasladarlas a nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y por supuesto ahora es momento de darle la bienvenida a nuestros invitados, luego de esta breve presentación que les hacíamos y de estas invitaciones. En primer lugar les hablo de Juan Mario Franco, él es socio de la firma McKinsey, que es la firma que nos ha acompañado en este proceso de la preparación del webinar de hoy, que nos va a ofrecer sus conocimientos. Juan Mario, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá y pues ya empezaremos a conversar con más tranquilidad. Espero que me puedan estar oyendo bien ahora. Perfecto. Y también le damos la bienvenida a María Angélica Rodríguez, socia junior de McKinsey. María Angélica, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar acá con ustedes, compartiendo un poco de las cosas que hemos visto en la firma y sobre todo para apoyar la labor que todos ustedes hacen en sus diferentes comunidades y sectores. Entonces, también espero que me estén escuchando bien, si no, pues nos van avisando ahí por el chat para ver cómo modificamos el audio. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Y tal y como lo decían nuestros panelistas de hoy, la idea es que podamos utilizar el chat para algunas cuestiones técnicas que ustedes vayan notando en la charla. Ya tenemos a cerca de 100 personas conectadas, nos alegra muchísimo. Y ahora es momento de darle la palabra a Juan Mario y a María Angélica para que participen de este espacio y nos prestan sus conocimientos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues feliz tarde a todos. Entiendo que no es el mejor momento para una charla un viernes, final del día, antes de irnos a puente, pero pensémoslo como la salida pues a 3 días de reflexión y de seguir pues enfocados en todos los temas que esta pandemia nos está poniendo. Para hoy les estamos trayendo 3 temas principales. Uno, vamos a muy brevemente mirar lo que es el impacto social y económico de COVID, entendiendo que muchos de ustedes seguramente ya han estado en contacto con estas cifras, pero pues lo ideal es poner una base común para esta conversación. Después vamos a hablar de lo que es crear una entidad sin ánimo de lucro resiliente, ¿no? Al final de cuentas, en una crisis lo importante es generar las fortalezas para navegar la crisis y de igual manera, pues, para capitalizar las oportunidades que se abren en las mismas. Y después María Angélica, pues, nos va a estar hablando sobre lo que es este reimaginamiento o reimaginación del nuevo normal, ¿no? Como sabemos y muchos lo venimos oyendo de diferentes maneras, no vamos a salir de esta crisis de la misma manera en la que entramos. Hay muchas cosas que van a cambiar y en la medida que esas cosas van cambiando, tenemos que pensar nosotros cómo nos organizamos y qué cosas hacemos diferentes. Y como decíamos, pues nos pueden ir enviando algunas preguntas. Seguramente hacia el final, pues vamos a dejar un espacio para contestarlas. Entonces, entremos en materia. Lo primero que queremos decir es que esta crisis es una crisis sin precedentes, ¿no? Hace muchas generaciones no veíamos algo así y hoy por hoy, pues lo primero que tenemos que aclarar o declarar es que el mundo está viviendo, denme un segundo, el mundo está viviendo un momento que no estábamos esperando, ¿no? Hablamos y estas son cifras de hace unos días y pues sabemos que día a día pues estas cifras van cambiando, pero hablamos de cerca de 5 millones de casos en el mundo, más de 18.000 casos ya en Colombia y pues y el número de muertes que se van acercando cada vez más a los 1.000. Entonces, yo creo que lo primero que uno se tiene que poner en mente cuando tiene una conversación de estas es que la situación es crítica, es una situación que es diferente a muchas de las crisis que hemos vivido en nuestros países y como humanidad.
es diferente porque cuando tenemos un desastre natural o cuando tenemos pues alguno de estos choques más sociales, son menos duraderos en el tiempo, ¿no? Y de cierta manera hay la incertidumbre del choque, pero después hay una visión un poco diferente y más clara de qué viene pasando hacia adelante, ¿no? Dentro de las buenas noticias es los países en Latinoamérica lograron ver la película sucediendo en otras partes mucho antes. Entonces nos logramos preparar un poco mejor para lo que venía de cara a pues a ese choque que nos íbamos a dar, ¿no? Si vemos el número de casos que llevaban y el número de casos también por millón que habían pasado para el momento que se reaccionó en este cierre de nuestras economías, pues vemos que logramos reaccionar mucho mejor, ¿no? Con excepción tal vez de algunos sitios en Latinoamérica, como puede ser Guayaquil, donde la pandemia llegó un poco antes que el resto de Latinoamérica, pues estamos en una situación en que logramos controlar una de las principales variables a controlar en esta situación, ¿no? Es la variable de mantener la capacidad del sistema de salud controlada, ¿no? El problema mayor que sucede en estas pandemias o que ha sucedido en algunas geografías en estas pandemias es cuando el número de personas que necesitan los servicios de salud desborda la capacidad de los servicios de salud. Y afortunadamente, tal vez con unas contadas excepciones en Latinoamérica y pues podríamos decir que en Colombia, digamos, yo diría que mayoría de excepciones, tal vez en Leticia no nos está pasando en este momento, hemos logrado mantener la necesidad de unidades de cuidado intensivos, por debajo de la capacidad que tenemos. Eso es, nuevamente, una buena noticia dentro de lo que es la complejidad de esta situación. Como McKinsey, nosotros hemos pensado en el impacto que esto puede tener en el mundo en el largo plazo. Y para eso decidimos mirar dos variables y empezar a entender los escenarios que esas dos variables nos puedan llevar. Uno es la propagación del virus y la respuesta de salud pública, ¿no? ¿Qué tan hábiles somos en controlar esa curva que hemos oído que es parte de lo que en este mundo hemos venido aprendiendo con este nuevo proceso, que en la medida en que aplanemos la curva, pues logramos que la exponencialidad de la pandemia pues sea menos crítica para nuestra salud y para nuestra economía, ¿no? Entonces, en el eje vertical vemos pues un poco cómo se comporta el virus, qué tanto hay rebrotes, qué tanto las políticas gubernamentales o de los diferentes estamentos que manejan los temas de salud son efectivos para controlarlo. En la parte horizontal estamos viendo más el punto de vista económico, ¿no? Y qué tanto las intervenciones, pues en una situación de estas, es natural que los gobiernos y el sector privado, el sector social, entre a hacer unas intervenciones. Entonces, en la parte horizontal vemos qué tan eficientes son hoy, qué tan, digamos, con qué tanta capacidad hemos logrado intervenir y que esas intervenciones sean efectivas. Y de esto nos salen 9 escenarios. La curva que vemos en cada uno de los escenarios es como vemos que se va a comportar el Producto Interno Bruto en el tiempo. ¿Por qué es esto importante en una charla? ¿No? Siempre que uno habla, en esta charla, siempre que uno habla de estrategia, tiene que pensar muy bien, mi estrategia es respondiendo a una situación macro que me trae qué hacia adelante. Entonces, si vemos un escenario como el A4, es un escenario donde hay una caída rápida de la economía, seguramente pronunciada, pero que como hoy sí tuvimos unas intervenciones efectivas y el control de la propagación del virus fue eficiente, pues la economía vuelve y rebota. Algo como de este tipo es lo que se está viendo en este momento en algunas de las regiones de la China. Sin embargo, puede haber otros escenarios donde vemos unas curvas un poco más escalonadas, como el A1, que es uno de los escenarios que hemos visto como tal vez de una ocurrencia tal vez más probable en algunas de las economías, donde si bien es cierto la caída es pronunciada por todos los temas de las cuarentenas, la recuperación puede ser un poco más lenta. Lenta en la medida en que las medidas
que se tomen de intervención no sean totalmente eficientes, o sea, no pongan a andar a la velocidad necesaria la economía y la economía no tenga la capacidad de absorber pues todo el daño que se hace al cerrarla, o que el virus o las intervenciones en salud generen que tengamos que hacer este efecto que hemos oído de acordeón, ¿no? Abrir y cerrar la economía. Entonces, el punto acá es, yo como entidad, en la medida en que piense acerca de mi estrategia, piense acerca de mi estrategia en dirección a la reacción de la pandemia, tengo que estar pensando en cuál de los escenarios es que nos vamos a ubicar. Nuevamente les digo, para nosotros y lo que hemos hablado con ejecutivos a nivel global, ellos ven escenarios como el A3, A1, B2 y A2 como los más probables de ocurrencia. Muy enfocado en el A1. La gente piensa en un 50 a 60% que el A1 va a ser un escenario que se acerque mucho a la realidad. ¿Qué implicaciones tiene esto hacia nuestra economía? Y cuando vemos proyecciones de la economía, pues vemos que lo que era una proyección a octubre del 2019 de un crecimiento sano cerca del 3.6%, bueno versus los otros países de la región, va a generar para este año una contracción del 2.4%. Y con una recuperación de llegada a niveles pre-COVID hacia el 2021. Entonces, la mala noticia, los analistas internacionales, y esto es información del Fondo Monetario Internacional, pero si uno ve los bancos de inversión, ve la unidad de estudios económicos del Economist, pues ve cifras en esta dirección. Vamos a tener un año donde vamos a tener una caída del PIB, cosa que en los últimos 60, 70 años de la historia de Colombia no ha pasado mucho, no estamos muy acostumbrados a vivir con esto. En lo positivo, pues vamos a ser una de las economías menos golpeadas comparados contra las otras economías de la región, que tiene lo positivo pues que el golpe interno es menor, tiene lo positivo también que cuando lo miramos en el contexto internacional y pensamos en elementos de inversión extranjera, pues vamos a entender que podemos ser una economía atractiva para algunos de los inversionistas, lo cual hará que se acelere el crecimiento en la economía. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar para que logremos manejar esta curva de lo vertical? Lo primero es que yo tenga unas medidas de distanciamiento físico que se cumplan, ¿no? Es muy importante el distanciamiento físico, está comprobado que en la medida en que estamos más distanciados, pues la tasa de crecimiento de la pandemia es menor y esto hace pues que la presión en los sistemas de salud sea menor y por ende que las medidas preventivas, las medidas de cierre entero de la economía sean menores. Entonces, en la medida en que hagamos eso, pues vamos a estar en una mejor situación en el impacto que esto va a tener en la economía. Y aquí estamos hablando de dos pacientes sobre los cuales tenemos que trabajar. Un paciente que lo podemos llamar es la pandemia, la crisis que genera la pandemia en la salud y el número de personas que se van a afectar en esto, pero tenemos también otro paciente que tenemos que cuidar muchísimo, que es la economía y los medios de subsistencia de largo plazo. Obviamente, primero tenemos que proteger las vidas, es lo más importante, pero también en la medida en que protejamos las vidas, tenemos que pensar en la economía, en los medios de subsistencia de las personas. Y para hacer ese balance, pues los gobiernos en el mundo vienen generando unas medidas grandes de inversión, ¿no? Inversión y estímulos que hacen que las economías tengan un mayor dinamismo del que tendrían sin ellos, ¿no? Acá es simpático porque cuando uno habla con algunos de los grandes economistas del mundo y del país, pues empiezan que son, digamos, de modelos muy lejanos al el keynesiano empiezan a entender algunos de los elementos de por qué Keynes hablaba tanto, pues, después de la Gran Depresión de los Estados Unidos, de que una de las maneras de hacer andar la economía era la intervención del Estado. Entonces,
pues en el caso de Colombia estamos en uno de los niveles de inversión frente al Producto Interno Bruto del país más altos, lo cual es bueno, y lo cual es bueno en la medida en que esto dinamizará un poco más la economía, en una economía que, pues visto por algunos de los economistas a nivel global, pues ha sido manejada de una manera juiciosa en el tiempo. Entonces, en resumen, en esta parte inicial, estamos en algo sin precedentes en los últimos 100 años. En las guerras mundiales que ya están muy lejanas no se asemejan en esto, y las últimas crisis que se han visto a nivel global, como la crisis financiera del 2008, es una fracción de lo que va a generar esta crisis, ¿no? Algunos podríamos argumentar que en países como Colombia, donde hemos tenido unas situaciones difíciles, tenemos una mayor capacidad de ser resilientes, de aguantar los embates de este tipo de crisis, y yo creo que puede tener algo de razón, ¿no? Lo importante hacia adelante es cómo me preparo yo, o sea, cómo me aseguro yo que como una empresa sin ánimo de lucro, estoy con todas con todas las capacidades para sobrevivir la crisis, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues lo que viene a continuación es lo que nosotros estamos hablando para nuestros clientes en el sector privado y también en el sector social. Entonces, lo primero es, en este momento hay que verlo en 3 horizontes, ¿no? Primer horizonte, responder. Y la mayoría de las organizaciones ya sobrepasó esto, ¿no? Responder era algo que era el sabor del momento hace unas 6, 7, 8 semanas, ¿no? Cuando las personas de un momento a otro dejaron de poder ir a sus puestos, a sus sitios de trabajo, donde de cierta manera la economía se frenó, el que tenía pues los medios de subsistencia, algo de capacidad, pues tenía que asegurarse que lo estiraba o lo ajustaba. Entonces, esto es algo sobre lo que vamos a hablar ahora un poco más, pero de cierta manera eso pues está seguramente para la mayoría de ustedes, ha sido algo sobre lo cual han trabajado mucho y han respondido. 2 horizontes más. Uno es reactivar. En la medida en que se va abriendo la economía y que vamos volviendo a un nuevo normal, pues tenemos que ir entendiendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos movemos en esa dirección. Y lo tercero es reimaginar. Detrás de cada crisis de estas magnitudes hay una cantidad de oportunidades que nacen. Hay cosas que tenemos que aprender, y nosotros pues como entes del sector social tenemos que entenderlo tal vez en 2 dimensiones. En cosas de lo que yo hacía que cambiaron porque aprendí a hacerlos de una manera más eficiente o de una manera diferente y que no necesariamente debo volver a como lo hacía antes, pero también unas necesidades que van a quedar en nuestras sociedades que tengo que atender. ¿Cómo atiendo esas necesidades? Pues ante ese nuevo normal. Entonces, ¿cómo me vuelvo yo resistente? ¿Cómo me vuelvo yo resiliente en estos momentos? Lo primero es cuidar mucho el balance, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Un momento de estos es un momento en que la caja, en que el efectivo hay que cuidarlo mucho. Nosotros a todas las organizaciones con las que interactuamos les recomendamos tener lo que llamamos como un centro de guerra de caja, y es cualquier salida de caja para la organización hay que preguntársela muy bien, ¿no? Y en ese orden de ideas tengo que limpiar el balance, qué me puede generar liquidez y cómo me aseguro yo que mantengo esa liquidez de largo plazo. Lo segundo es tener la capacidad de transformarme rápidamente, ¿no? Tengo que mirar mi base de costos y dentro de mi base de costos entender cómo reduzco esos costos o cómo aumento la productividad, ¿no? Y mucho de lo que nos va a pasar es que algunos de esos flujos que nos ayudaban a sostenernos se pueden ver afectados. Entonces tengo que entender y tengo que reorganizar la manera como atraigo esos fondos, esos recursos que me ayudan a mantener mi operación en el largo plazo. Lo otro es innovación. Tengo que mantener la mentalidad de que el mundo sigue andando y que yo tengo que seguir pensando en cosas nuevas, ¿no? Defender la casa, pero también pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro se vuelve fundamental mirar alianzas. ¿Con quién me puedo unir? ¿Con quién me puedo acercar
de qué manera puedo ser más eficiente, tal vez utilizando o acercándome a otras personas que tengan situaciones similares y que juntos podamos ser más sólidos. Y lo último es, el mundo está cambiando. Hay un mundo mucho más digital, mucho más virtual, mucho más automatizado, mucho más analítico. ¿Cómo adapto eso dentro de mi modelo operativo? ¿Qué debo hacer yo para prestar mi función social apalancándome en estos elementos que me hagan mucho más eficientes? Para eso nosotros decimos que dentro de esta parte de reaccionar a la crisis y de prepararme para la apertura, debemos pensar en algo que llamamos un nerve center. Esto no es otra cosa diferente a un centro neural, que tenga una ruta. Descubrir la situación, entender claramente qué es lo que está pasando y eso cómo me va a afectar. Esto se hace mucho a través de la prensa, a través de hablar con las autoridades, entender muy bien mis clientes, entendidos clientes como los donantes, como los beneficiarios, qué están pensando, qué les está pasando y qué tiene eso, ¿no? Y aquí tenemos que evitar ser extra optimistas o extra pesimistas. Tenemos que estar muy en la realidad. Después, una vez entiendo la situación, tengo que diseñar un portafolio de acciones que sean inmediatas, que sean estratégicas. Y ahora más adelante vamos a ver un poco de qué pues, en qué direcciones o en qué dimensiones debemos estar haciéndolo, que me maximicen la velocidad de acción. En estos momentos yo no me puedo quedar a analizar eternamente, a pensar, tengo que moverme mucho hacia la acción muy rápidamente. Para esto tengo que tomar decisiones y tengo que tomar decisiones rápidas. Y lo que se busca a través de estos centros neurales es uno poner personas que estén ahí, que puedan tomar las decisiones de una manera rápida. Aquí seguramente estamos hablando con organizaciones, algunas muy grandes, otras muy pequeñas, pero sean del tamaño que sean, asegúrense que los tomadores de decisiones son los que están en este centro neural. Si una persona está en el centro neural y no puede tomar decisiones, hay que poner a alguien que las pueda tomar. Y por último, el mundo de la resistencia en estas crisis es pensando y pensando, no les va tan bien como las que tienen claro, a partir del entendimiento de la situación, del portafolio de acciones y de las decisiones sobre ese portafolio, y ejecutan y entregan los resultados finales de esta ejecución. Entonces, en esta situación, pues una estructura que podría tener una fundación de un centro de estos neural, pues tiene varios elementos. Lo primero es, pues, en el centro, ¿no? Un equipo integrado que es el que coordina todos los temas. Lo segundo es un esfuerzo muy importante hacia la protección de la fuerza de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque al ser esta pandemia algo que nos puede afectar a todos, y no solo en primera persona, sino en segunda persona, en nuestros familiares y en nuestras comunidades, tenemos que asegurarnos que las políticas de trabajo se sientan tranquilas y con, digamos, y con la seguridad de que cuando están trabajando no van a estar más expuestos a la pandemia de lo que estarían si no estuvieran, ¿no? Uno de los grandes problemas en las organizaciones, sean del sector social o del sector económico, es pánico en las personas. Entonces, ciertamente, si yo veo en mi trabajo porque tuve un caso positivo, tengo un gran problema para esto. Lo segundo es estabilizar la operación. Muchos elementos de esta situación son disruptores en las cadenas de producción. Entonces tengo que entender muy bien mi cadena de producción, sea porque me dedico a tener unos comedores para algunas personas necesitadas o por X o por y entender si hay algo que me va a generar una disrupción y cómo a partir de eso genero planes que no me afecten a mis beneficiarios y en mis proyectos. Lo siguiente y que es súper importante es comunicación. Y de cierta manera lo vemos a nivel de los entes de gobierno, cómo están sobrecomunicando.
Y esto no es un tema de casualidad, es un tema que es la recomendación en una situación como la actual. Tengo que comunicarme a mis beneficiarios, comunicarle a las personas que de cierta manera pues son los que soportan la fundación, para que entiendan en qué situación estoy y cómo me pueden apoyar, y en qué situación estoy y qué pueden esperar ellos de lo que les estoy entregando. Y por último, y no menos importante, pues hay un tema que son las pruebas de estrés financiero, ¿no? Sabemos que es una situación económica difícil, donde se junta una economía deprimida con unas necesidades sociales mucho mayores, que en nuestro sector, pues en el sector social, pues es el sitio donde el desfase entre tal vez la oferta y la demanda se vuelve más grande. Entonces yo tengo que estar seguro que tengo la capacidad de sobrevivir dentro de esto, y en la revisión de mis finanzas y de mi parte económica se vuelve fundamental. Como dentro del sector social, pues mucho de lo que yo hago es beneficio hacia otros. Tengo que entender ante este nuevo panorama qué va a pasar para mí, cómo voy a actuar y cómo voy a intervenir, si es que voy a intervenir en algo diferente a lo que venía haciendo en el alivio de la emergencia, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar una decisión estratégica de si voy a hacer algo diferente, si voy a escalar mis servicios para prestar ayuda directamente en la emergencia o no. Y con base en esto, mirar qué tanto es relevante para mí o no, con base en este tipo de preguntas que nos estamos planteando aquí, ¿no? Lo segundo es, una posible decisión sería en la dirección de contribuir a un fondo, a un esfuerzo, ¿no? Tal vez no lanzarme yo de manera individual, sino entender cuál es esa red, cuál es ese ecosistema en el cual yo puedo intervenir aplicando lo que yo sé, generando el beneficio de lo que yo sé, ¿no? Entonces, pues eso depende de si estoy o no estoy en las áreas más afectadas, y si me puedo volver de cierta manera el vínculo. Y otra es, pues, la visión a largo plazo de la crisis, ¿no? Sabemos que en más unos minutos, pues, esto puede generar un aumento grave en la demanda de los servicios que prestan las entidades sin ánimos de lucro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto voy a ampliar o no mi portafolio? Les pedimos disculpas, parece que la red de Juan Mario en este momento presentó fallas. Vamos a intentar reconectarnos con él para asegurar que pueda estar. Juan Mario, tranquilo, ya acá Hola. estábamos hablando. Si gustas, una opción que puede servir en algunas oportunidades cuando el Internet presenta estas fallas es apagar la cámara. Se Bueno, pierde la oportunidad apaguémosla. de que puedas interactuar, pero digamos con el video, pero con el audio puede que se escuche un poco mejor. Entonces, si quieres, intentémoslo de esa manera. Sí, Muchas gracias. denme un segundo también. Yo trato de cambiar acá de una a otra red. Perfecto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen acompañando en el webinar. Ya estamos recibiendo algunas de sus preguntas y de sus comentarios. Listo. Ya son casi 120 personas que nos acompañan. Juan Mario. Listo. Espero Listo. que la tecnología no nos juegue otra mala pasada. Muchas gracias, Juan Igual Mario. ya estoy muy cerca. Acá se volvió a detener un poco. Vamos a esperar unos instantes y ya continuamos con el desarrollo normal del webinar. María Angélica, no sé si quisieras, Me oyen Mario. ahí? Sí, yo creo que es Sí. mejor sin la Listo, cámara. me quedo sin el video. Gracias, Mejor Juan para Mario. ustedes. Igual no tienen que aguantar mis gestos. Entonces, lo que decía es, un poco retomando donde estaba, hay una serie de decisiones en una crisis de estas que abre a las entidades sin ánimo de lucro la oportunidad de actuar y de decidir dónde debo hacerlo. Una vez yo he asegurado
mi manera de responder a la crisis y estoy pensando en reactivar y en el reimaginarme, tengo que mirar ante el impacto que la crisis tiene en los medios de vida y en las situaciones de las comunidades que yo acompaño, cuál es el rol que voy a hacer, que voy a tomar y cómo optimizo ese rol haciéndolo o de una manera directa o de una manera asociada con otras entidades que puedan estar haciéndolo ahí, ¿no? Entonces, es importante, una vez yo tomo esa decisión, que yo mire de una manera clara qué tipo de acciones debería o podría tomar. Lo primero es, tengo que mirar para qué soy bueno. O sea, mucho de lo que nos puede pasar como entidad sin ánimo de lucro es perder el foco en una situación como esta. Las necesidades son tan altas, la crisis puede ser de un tamaño tal que yo empiece a pensar en que debo reenfocarme en otras cosas. Y solo lo debería hacer en la medida en que me apalanque en lo que ya sé hacer y me vaya en esa dirección. Entonces, piensen muy bien en qué es lo que ustedes, para qué son ustedes buenos y cómo eso lo llevan a un siguiente nivel si lo pueden escalar, ¿no? En cuanto a mi experiencia, el acceso a las redes que tengo y demás. Lo segundo es, yo debo involucrar a las personas con las que ya trabajo, ¿no? Y cómo a partir de eso, pues empiezo a tener esta comunicación para entender cómo está satisfecha o no sus necesidades y de qué otra manera puedo yo o alguien que yo conozca en el ecosistema de las entidades ayudarlos a fortalecer en esas situaciones críticas. Siempre con la mentalidad de proteger a los grupos más vulnerables. Se vuelve fundamental en una situación como esta, pues entender que el nivel de vulnerabilidad de la población puede ser mayor y yo tengo que entrar a pensar en esa definición de mi misión o de mi estructura de ayuda al tercero, cómo cambia esto. Y por último es aprender y adaptarse pues a la evolución de la situación. Al final de cuentas, mucho de lo que pasa en estos momentos es que necesitamos ser muy ágiles. O sea, estos son crisis que funcionan en el día a día. Cada día va cambiando, cada momento hay una nueva necesidad o una necesidad de ayer ya desaparece hoy. Entonces, hay que leer muy bien cuál es la situación que está pasando y pues reaccionar con base en los 4 elementos que decíamos del centro neural hace un tiempo. Le paso la palabra a María Angélica para que nos ayude en la parte de reimaginarnos este nuevo normal. Perfecto, muchas gracias Juan Mario. Todo esto que hemos hablado hasta ahora pues se enfoca en esa etapa de reactivar que nos comentaba Juan Mario en un inicio y ahora vamos a entrar a la de reimaginar. Voy a intentar manteniendo el video. Si ustedes ven que en algún momento se afecta un poco la conexión, les pido el favor me escriban por el chat hacia panelistas para ahí adaptarlo y que podamos continuar. Bueno, ahí digamos que cuando empezamos a hablar de la reimaginación, hemos visto que es útil pensar en 3 etapas. Lo primero es evaluar cuál va a ser el impacto a largo plazo y desde 2 perspectivas. La primera perspectiva es desde el impacto que ustedes generan como entidades sin ánimo de lucro en la región, en la comunidad, en el tipo de servicios que ustedes generan, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el impacto a largo plazo? Es un servicio o es una comunidad que ha tenido que cambiar bastante y seguramente va a tener que seguir cambiando, evolucionando, o ha tenido un impacto menor. Entonces, esa es la primera pregunta. Y el segundo elemento que hay que evaluar es ustedes internamente como organización. En la etapa de reactivar, pues Juan Mario ahora nos comentaba varias medidas, sobre todo con este centro neural, ver, tomar decisiones, ver cómo se puede ir adaptando todo, incluyendo pues la capacidad operativa, administrativa, financiera que tiene cada organización. Y es posible, dependiendo de la situación en la que sus entidades estén, que sea necesario
redefinir ese modelo operativo ya más a largo plazo, que no sea solo para estas épocas mientras volvemos digamos, a tener tal vez un poco más de relativa normalidad, por así decirlo, en las actividades, porque al final, como lo hablábamos, pues la situación va a seguir con muchos cambios estructurales y muy seguramente eso también lo tienen que evaluar ustedes en su modelo operativo. Entonces, esa primera etapa es eso, evaluar el impacto a largo plazo, tanto en el impacto que ustedes generan como entidades, como internamente en su modelo operativo, en su modelo financiero para operar. La segunda etapa es identificar las áreas y los tipos de intervención, precisamente en estos dos mundos, ¿no? Y aquí hablamos de términos que probablemente son familiares para ustedes, como son la teoría del cambio y la teoría de acción, ¿no? Hay que ver si la teoría del cambio de las entidades en las que ustedes están realmente se va a tener que modificar por ese impacto de largo plazo que evaluaron en la primera etapa o no. Tal vez en algunos casos puede ser completamente diferente, una teoría del cambio completamente diferente. Y por otro lado, la teoría de acción es una vez se tiene definido cuál es esa teoría de cambio, cómo es que vamos a generar ese impacto ahora en este nuevo normal, ver cómo llevamos eso a la acción. Y finalmente, pues preparar la implementación, que tiene que ver mucho con asegurarse que tenemos los recursos, hacer toda la gestión para realmente llevar a la realidad esos cambios de operación. Entonces, en ese sentido, hay una primera parte que es importante revisar como entidades sin ánimo de lucro y son las comunidades que estamos sirviendo. En esta etapa que estamos pues ya prontamente terminando de reactivar, ¿cierto? Pues las típicas poblaciones, las que más afectadas están, pues son aquellas que efectivamente tenían un mayor nivel de vulnerabilidad con el virus, como las personas de la tercera edad, las personas que ya tenían enfermedades crónicas, los inmigrantes que probablemente no tienen un sistema de salud, una red de apoyo, acceso a ese sistema de salud, a esa red de apoyo, los habitantes de la calle. Entonces, estas son como las comunidades que ya sabemos hoy que están afectadas. Sin embargo, cuando evaluamos ese largo plazo, que esa primera etapa, empezamos a ver que realmente puede haber algunos aspectos estructurales que empiecen a impactar otro tipo de poblaciones que tal vez durante la crisis se pudieron manejar de cierta manera, pero ya se requiere una nueva forma de poder trabajar con ellas, digamos, más en el largo plazo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? O sea, pensemos en las personas que dependen de bancos de alimentos o de organizaciones que les dan alimentos todos los días, ¿no? Esas personas ya definitivamente puede ser que durante estas semanas haya habido algún esquema medio rápido para ver cómo se puede hacer la distribución, pero esto ya se requiere pensar más a largo plazo cómo puede pasar, ¿no? Los estudiantes, claramente. Entonces ya, como ustedes saben, y muchos de ustedes probablemente están en el sector de educación, pues las entidades están teniendo que tomar decisiones sobre cómo continuar la educación a nivel remoto, cómo hacer para poder asegurar que todas las personas están seguras en caso que se pudiera llegar a retomar la educación presencial. Pero también hablemos de los hogares sin acceso a Internet. Por ejemplo, antes de la crisis, muy probablemente pues ya había muchísimas iniciativas. De hecho, el gobierno también ha venido haciendo un trabajo muy importante durante los últimos años de dar acceso al Internet. Pero ahora, si se ponen a pensar, hay personas que antes no necesitaban el acceso, tenían un trabajo, digamos, como un cajero, ¿cierto? En un banco, por decir algo. Y hoy por hoy no pueden hacer ese trabajo y tal vez en ese banco o en esa entidad en la que están trabajando van a necesitar que ellos tengan acceso a Internet en sus casas para que tal vez puedan desempeñarse en otro rol. Entonces ya el tema del acceso a Internet empieza a ser aún más crítico de lo que ya era antes. Las personas que, por ejemplo, sufren de depresión y ansiedad, esta crisis y esa migración a trabajo remoto ha afectado de forma muy importante la salud mental de todos,
sin importar si efectivamente pues ya tenía uno algún tipo de enfermedad mental o de tendencia hacia la depresión. Ahora piensen en aquellas poblaciones que ya las tenían. Entonces, eso también es una población que empieza a necesitar mucho más, digamos, un foco mucho mayor al que ya se venía trabajando. Y temas de violencia doméstica. De hecho, varios estudios, yo tuve la oportunidad de ver en su momento, la alcaldesa de Bogotá estaba presentando un estudio sobre qué tan Parece que nuevamente estamos teniendo problemas con el internet, en este caso con la conexión de María Angélica. Por favor, confírmenme por el chat si tienen problemas, si se detuvo también la transmisión de ella. Perfecto, gracias, Brigitte. Eh, vamos a intentar comunicarnos nuevamente para restablecer la comunicación. Les pedimos excusas por estos inconvenientes que a veces suceden, especialmente en estas horas en particular, en las que se conectan muchas personas a Internet porque regresan a sus casas y demás. Entonces intentaremos comunicarnos nuevamente. Espero que me estén escuchando a mí bien. Si no es así, también agradecería que nos lo avisaran. De momento tenemos una pregunta. Muchísimas gracias. De momento tenemos una pregunta que abordaremos al final de la sesión. Eh, Queremos compartirles mientras tanto, porque sabemos que algunos de ustedes, muchas gracias por el comentario alrededor del nuevo micrófono. Espera, que me alegra que se escuche mejor. Eh, Vamos a intentar de nuevo recuperar a María Angélica en la exposición que nos estaba realizando. Les pedimos unos minutos y los queremos invitar particularmente a que ustedes puedan visitar nuestra página web www.compartamos.org. Ahí de forma particular, nosotros ya tenemos todo el material que hemos recopilado alrededor digamos, todo esto que tiene que ver con el COVID-19 y cómo pueden reaccionar tomando las mejores decisiones las organizaciones sociales. Juan Mario está acá. Juan Mario, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho. Vale, perfecto. Muchas gracias. Juan Mario, pues si te parece, podemos abordar una primera pregunta que tenemos mientras regresa María Angélica, o esperamos un minuto más. Si quieren podemos ir avanzando con la pregunta y pues mientras tanto María Angélica me está escribiendo acá que está haciendo todo lo posible por conectarse. Vale, muchísimas gracias. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por continuar con nosotros. Vamos a ir recibiendo las preguntas. Recuerden que tienen una sección de preguntas y respuestas en donde vamos a atender todas las preguntas que nos lleguen ahí. Y la primera de ellas, Juan Mario, dice, ¿cómo me preparo para enfrentar esta crisis si mi trabajo diariamente no está en un escritorio, sino que lo realizo con las comunidades? Hoy me quedé sin los canales presenciales para llegar a mis beneficiarios. Ahorita estábamos comentando un poco sobre eso y ustedes nos decían un poco redefinir el modelo operativo a largo plazo, pero si podríamos profundizar en esa idea, podemos atender de mejor manera esta pregunta. Mira, yo creo que esa es una pregunta tal vez de las más difíciles de responder en este momento, porque pues vivimos en un país que es significativamente diverso. Entonces, pues una respuesta seguramente nos funcionará si estamos hablando pues de una ciudad como Bogotá. Uno se podría mover a un esquema más virtual o con unos elementos pues apoyados en la tecnología, que sería pues lo natural en este momento. Sin embargo, pues me imagino que no es el caso para muchas de las entidades sin ánimo de lucro con las que estamos hablando, ¿no? Yo lo que diría ahí son dos elementos. Lo primero es pues hay una serie de protocolos que están siendo definidos que lo que buscan es proteger lo primero la salud de las personas, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues en esa protección de la salud de las personas, pues se vuelve fundamental que yo, como prestador de un servicio a un grupo ampliado
de personas me proteja primero a mí mismo. Entonces, entender esos protocolos, digamos, no soy un experto en ellos, pero pues tiene que ver mucho con el aseo, mucho con tapabocas, con lavado de manos y demás, ¿no? Lo otro, y creo que alguien en el chat compartía, es los entes gubernamentales municipales están viendo estos casos y ayudando pues a que los prestadores de servicios esenciales puedan seguir generando pues prestando sus servicios, ¿no? Entonces yo accedería un poco a esas ayudas pues para poder seguir con esto, ¿no? Perfecto, Juan Mario, muchísimas gracias. Y justamente para dejarles esta claridad a todos nuestros asistentes, en nuestra página web www.compartamos.org/COVID-19 tenemos digamos, un webinar en el que trabajamos sobre aspectos laborales vistos en materia legal para las entidades sin ánimo de lucro, y ahí uno de los aspectos que veíamos era cuáles debían ser algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en materia de trabajos que se tuviesen que desarrollar y que tuviesen que revisarlas o que tuviesen que realizar, perdón, las organizaciones sociales en estos momentos y que tuvieran que hacer en terreno. Entonces ahí tenemos recomendaciones que ustedes pueden visitar y que pueden consultar. Una de las preguntas que nos hacen Juan Mario y que está acá en el chat tiene que ver con cómo adaptar el modelo operativo cuando su relación, bueno, acá ya estamos regresando con María Angélica, vamos a esperar a que se conecte completamente. Podemos ir atendiendo esta pregunta, y es cuando el modelo operativo de una SAL se basa mucho en el trabajo directamente con personas, un club social o deportivo que está registrado como SAL, ¿qué pueden hacer? Mire, en la medida, digamos que todos nos hemos visto enfrentados a esta situación muy difícil de empezar a trabajar de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues lo que hemos visto en algunos pues, de las organizaciones es empezar a prestar estos servicios de manera virtual, ¿no? Y la virtualidad puede ir desde un extremo donde yo me conecto por internet y hacemos algo como lo que estamos haciendo en este momento, si es posible, y en caso de no ser posible, cómo le aplico creatividad e innovación a mi modelo y le llevo ese aprendizaje deportivo o ese tema de entretenimiento o ese tema de esparcimiento pues a los beneficiarios en sus lugares, ¿no? Y ahí es cuando decimos que estos momentos son muy importantes para reimaginarnos y para poner a prueba lo que es nuestra inventiva, ¿no? Y pensar en maneras diferentes de hacerlo, ¿no? Y en estos últimos meses o semanas, pues los colegios lo han tenido que hacer diferente, los bancos lo han tenido que hacer diferente, entonces todos tenemos que poner esa capacidad de crear a ver cómo lo hacemos de una manera pues que sea viable en estos momentos. Muchísimas gracias, Juan Mario. María Angélica, si gustas, podemos volver con la presentación y retomar en el punto en el que habíamos quedado. ¿Nos escuchas bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto. Perfecto. Disculpas por eso, como siempre, Internet le juega a uno la mala pasada. Pero bueno, entonces les estaba comentando sobre las otras comunidades que de pronto no es tan evidente desde un inicio que van a necesitar apoyo y digamos que aquí también entran pues las poblaciones en desempleo, los trabajadores con contratos temporales. Entonces, un poco cuando estén evaluando ese impacto a largo plazo, esa primera etapa es ver si algunas de estas poblaciones u otras, porque esta no es una lista exhaustiva, están teniendo un cambio estructural en la forma como se ganan su sustento, en la forma como cuidan de sus familias, por ejemplo. Muy probablemente si ustedes sirven a esas comunidades o sirven a comunidades adyacentes o cercanas a esas, es probable que sea muy importante considerar este impacto dentro de esa evaluación de largo plazo que hablábamos hace un momento. Ahora, también desde la perspectiva de las entidades sin ánimo de lucro es muy importante ver cómo está actuando el gobierno y de acuerdo con eso ver cómo como entidad sin ánimo de lucro podemos complementar esa visión del gobierno y esas acciones del gobierno.
Entonces aquí un poco proponemos como un árbol de decisión, ¿no? De ver, bueno, en primera medida, el gobierno está abarcando con su paquete de medidas las áreas clave de la sociedad que necesitan apoyo, un poco después de haber hecho ese análisis de comunidades del que hablábamos en un inicio. Si la respuesta desde su perspectiva y en la región y en las comunidades en las que ustedes trabajan es sí, ahí la siguiente pregunta es ver si efectivamente ese impacto, ese paquete del gobierno eh, está siendo, está teniendo un alcance amplio, un alcance más universal, o si está dejando ciertas personas por fuera. Entonces, si el alcance sí es universal, entonces hay que ver un poco si dentro de esas poblaciones, dentro de ese alcance, hay de pronto algunas particularidades que ustedes consideran importantes abordar y que tal vez como entidad ustedes puedan apoyar ese abordaje, bien sea por tal vez comunicar e informar a esas comunidades de esas ayudas, de ese paquete del gobierno, o tal vez dar un apoyo complementario al del gobierno para esas comunidades en particular. Ahora, si por otro lado, esas medidas pues realmente no son tan amplias, por ejemplo, no son de un alcance universal, o, digamos, la respuesta inicial era no, ¿cierto? Que tal vez el paquete del gobierno no aborde realmente las áreas clave que ustedes consideran, pues ahí ustedes pueden entrar dentro de esas áreas a apoyar de forma, digamos, mucho más directa con la teoría de cambio de su organización. O inclusive, dependiendo de la naturaleza, algunas entidades sin ánimo de lucro también trabajan en promover, digamos, incrementar el conocimiento del gobierno de ciertas problemáticas, de ciertas necesidades. Entonces, probablemente esto también pueda ser una buena opción a considerar si eso está dentro de la misión que ustedes tienen como entidad sin ánimo de lucro. Ahora, hay 7 tendencias que nosotros consideramos que son claves para ustedes en el proceso de repensar sus teorías de cambio y sus teorías de acción. La primera es que el desplazamiento llega para quedarse. La segunda es que definitivamente la resiliencia y la eficiencia de la que hablábamos en la etapa, en la etapa anterior de reactivar, pues en la etapa de reimaginar se van a mantener porque en realidad, como ustedes saben, todavía no hay una vacuna para el virus, pueden haber otros virus. En realidad todo parece indicar que vamos a seguir enfrentando muchos cambios en el futuro, entonces por eso la resiliencia y la eficiencia ya no son algo para escoger. Vamos a estar tendiendo cada vez más a una economía libre de contacto. Obviamente los diferentes sectores en los que ustedes están van a tener un atractivo y una estructura que en muchos casos puede ser diferente. Hay una mayor intervención del gobierno, va a haber un mayor escrutinio para los negocios. Esto es importante desde el punto de vista también de las entidades que trabajan en alianza con programas de responsabilidad social corporativa. Y adicionalmente, la reinvención e innovación pues va a ser parte del nuevo normal, así como la resiliencia y la eficiencia. Entonces entremos rápidamente a los 7 temas, simplemente para escribirlos un poco más y ya dar paso en un par de minutos a responder más preguntas. En cuanto al distanciamiento, pues ustedes saben que, pues digamos, en Colombia se tomaron las medidas de distanciamiento desde muy temprano, lo cual fue muy bueno para el sistema de salud. Ahora vamos a estar volviendo y ya hemos empezado a volver de forma gradual en diferentes sectores, pero en realidad va a haber muchas cosas que van a permanecer muy diferentes en temas de ese distanciamiento o presencia en persona. Entonces, en realidad, hay que ver ustedes cómo tienen que reorganizar su cadena de valor, ¿cierto? Va a haber implicaciones desde el punto de vista de las operaciones, va a haber implicaciones sobre cómo ustedes atienden a sus usuarios o beneficiarios, va a haber implicaciones para aquellos de ustedes que tienen clientes, que tienen modelos de autosostenibilidad financiera, va a haber implicaciones para las donaciones. Entonces ese distanciamiento hay que tenerlo claro ahí y eso también va de la mano con esta economía libre de contacto, ¿no? Entonces
para aquellas entidades que trabajan en temas de desarrollo económico, de apoyo a pymes, o que ustedes mismas de pronto tienen negocios que son pequeños negocios, este tema de ser libre de contacto efectivamente va a ser clave, ¿no? Y de hecho ahí es donde también se ven nuevas oportunidades. Es posible que ustedes hoy por hoy hayan empezado a trabajar con algunas plataformas virtuales para poder dar acceso a sus productos o servicios o a los productos y servicios de las entidades que ustedes apoyan. Muy seguramente el camino va a ser cómo hacer que esas plataformas sean más fuertes, que los beneficiarios sepan usarlas, que los donantes estén interesados en esto. Entonces, la idea es que en realidad vean esa economía libre de contacto como esa nueva condición estructural para que puedan desarrollar sus teorías de cambio y sus teorías de acción alrededor de eso y de forma integrada con eso. Bueno, la parte de resiliencia y eficiencia ya la hemos hablado bastante, pues porque efectivamente vienen seguramente muchos otros cambios, shocks. Hemos visto que el virus resurge, ¿no? Y entonces no sabemos cuándo va a resurgir, etcétera. Entonces, eso es muy importante que esté como embebido en el modelo operativo. Y bueno, acá en la parte del atractivo estructural de los sectores, vimos algunas preguntas que ustedes enviaron antes de este webinar, en donde hablaban un poco de, bueno, cómo manejar el tema de donaciones, ¿no? Y realmente esta parte de la estructura de los sectores también aplica para eso, ¿no? Sí, seguramente para las entidades sin ánimo de lucro que están más enfocadas en temas de salud, en servicios de salud en particular, pues seguramente han visto y puede que estén viendo más, digamos, interés de donantes, probablemente, o mayor acceso a recursos, lo cual puede no estar pasando para otros sectores que seguramente vieron una reducción de recursos de donaciones. Entonces, es importante que ustedes vean dónde caben ustedes dentro de esa nueva estructura y si efectivamente están en un mundo en donde puede haber un menor interés de los donantes por un tiempo que todavía es indeterminado. Es muy importante entonces darle un foco, digamos, redoblado a los modelos de autosostenibilidad financiera, ver qué productos, qué servicios pueden ustedes proveer por un pago, digamos, de tal manera que puedan tener una mayor independencia en ese sentido. Yo creo que la verdad ya hemos hablado de estos temas y sé que nos queda relativamente poco tiempo, si no estoy mal, unos 10 minutos. Yo creo, Jonathan, si te parece bien, yo creo que pasemos a las preguntas. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, María Angélica. Sin embargo, si consideran ahora que hace falta algo por precisar o por complementar, pues estamos perfectos. Acá una de las preguntas que nos hacían es justamente, digamos, una proyección. Nos piden casi una proyección con el COVID-19. Ustedes, desde sus perspectivas, ¿creen que el impacto sobre los recursos que van dirigidos a organizaciones con impacto social o ambiental se pueden reducir o pueden incrementar, si pueden tener más valor? Es una pregunta que nos hacen y que acopia un poco, que recopila un poco varias preguntas que nos están haciendo. Digamos que aquí uno quisiera tener una bola de cristal y poder saber qué va a pasar. Yo diría que definitivamente van a cambiar algunas de las fuentes, ¿no? Porque algunos de los donantes ya los estamos viendo, que venían pues con una holgura económica y que se van a ir apretando, pues van a tener menor capacidad de donar. Y eso está pasando. Sin embargo, pues lo vamos viendo pues en la sociedad colombiana un mayor nivel de solidaridad, ¿no? Entonces empiezan a abrirse otras fuentes de donantes que son significativas, que tanto lo que se pierde se va a compensar con lo nuevo que sale. Yo no me atrevería a generar un vaticinio en eso, pero yo creería que dadas las circunstancias y la importancia de la inversión social en una situación de estas, no pensaría yo pues que se va a cerrar totalmente ese nivel de fondos para las entidades sociales. Espero no ser
estar cometiendo uno de los errores que decía yo al principio que se debían evitar de ser el sobreoptimista. Eh, lo que sí creo que pone mucha, digamos, presión en las entidades sociales en este momento es cómo me reinvento y cómo encuentro unos niveles de innovación y de acción diferente para encontrar quiénes son estos sectores o estas personas que nos pueden dar las manos en estos momentos de mayor dificultad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar la parte crítica de la manera de operar en esto, ¿no? Lo otro creo que es muy importante y es parte de los recursos que vamos a necesitar pueden estar en la operación misma de ustedes, ¿no? Es un momento muy importante de hacer digamos, un chequeo muy claro de lo que es todo, de lo que son todas mis fuentes de gasto y cuáles de ellas puedo irme en una dirección de generación de ahorros, ¿no? Si yo logro a través de medidas dar un servicio de la misma calidad que venía, pero solo destinándole el 80 o el 70% de los recursos, pues claramente mi presión en consecución va a ser mucho menor. No sé, María Angélica, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo estoy 100% de acuerdo y yo creo que lo que le adicionaría es que ustedes mismos saben que desde hace muchos años ha venido una tendencia en el sector social a los modelos de autosostenibilidad financiera y tal vez ese cambio ha sido a un nivel de velocidad hasta ahora que puede ser menor al que debería ser o probablemente va a ser en el futuro, ¿no? En general, lo que estamos viendo en todos los sectores, no solamente para las entidades sin ánimo de lucro y por ende no solo para las donaciones, es que aquellos cambios, aquellas partes profundas de la estrategia que ya se veía desde el inicio que eran importantes para la independencia, para crecer, para fortalecerse, lo que están haciendo es que en su gran mayoría se están acelerando. Entonces, lo que les diría es, puede ser que ustedes se vean beneficiados o no por un mayor flujo de donaciones en estos momentos, pero sea cual sea la situación, creo que una mayor incertidumbre, que es lo que viene, llama a que todas nuestras organizaciones ejecutemos mucho más rápido como movidas audaces en la medida de lo posible, obviamente en la medida en que tengan los recursos y digamos la capacidad de poderlo hacer en el momento, una vez superada la crisis. Y una de esas cosas en el sector social yo creo que sí es la parte de autosostenibilidad financiera. Puede que no sea para el 100% de los recursos que necesitan ustedes para operar, pero sí es saludable hacerlo mucho más rápido de lo que tal vez venían haciéndolo antes. Perfecto, muchísimas gracias. Acá tenemos, y voy a tratar de recopilar unas preguntas puntuales que nos han realizado, básicamente enfocadas como en tres tipos de organizaciones sociales o de entidades sin ánimo de lucro, para ser más exactos. En primer lugar, fundaciones empresariales. Nos preguntan cómo hago para que la empresa siga viendo valor en mi apuesta desde la fundación empresarial y desde lo que yo estoy haciendo para que no me cierren, porque algunas nos están comentando incluso ya para 2021 están hablando de cerrar la fundación empresarial. Esa por un lado. Por el otro nos preguntan sobre fundaciones pequeñas y es si debe existir casi como un tránsito a negocios sociales sostenibles y si eso es un poco lo que debería suceder ante este eventual escenario de una reducción de las donaciones. Y en un tercer momento, organizaciones culturales, que lastimosamente algunas de ellas pues tienen teatros o tienen diferentes actividades que son realizadas de cara a la gente, de cara al territorio y que nos dicen, tenemos una pregunta grande sobre cómo poder reinventar este modelo. Sabemos que la respuesta es compleja, pero si pudiéramos enfocarnos, digamos, en esos tres tipos de organizaciones para tratar de optimizar el tiempo y recoger las preguntas, les agradecemos muchísimo. A ver, tal vez yo tomo la primera de qué decirle pues a esa empresa que está pensando en cerrar, ¿no? Y es, pues, el mundo es un mundo que cada vez está girando mucho más al compromiso social, ¿no? Entonces las compañías que se aparten de esto, pues es compañías como que tomaran la decisión de apartarse de la contabilidad o de pensar en no pagar impuestos o todo este tipo de elementos, ¿no?
Entonces, yo lo que creo que hay que tener es una conversación muy clara pues, con la dirección de la compañía de cómo este tema social que estamos haciendo apoya el negocio y cómo el negocio debe apoyar el tema social. No son elementos divorciados. Y si yo acabo con alguno de los dos, pues claramente estoy acabando con la sostenibilidad de largo plazo de la compañía. Pues es una discusión interesante, pero pues no puede ir uno al sacrificio de lo otro. Perfecto, Juan Mario, muchas gracias. Yo creo que yo ahí complementaría con que eh, dos mensajes, ¿no? Pónganse en los zapatos de esas empresas con las que ustedes están trabajando o fundaciones empresariales. Y dos, la necesidad de innovación es de verdad extrema, de verdad pensar fuera de la caja. Entonces, cuando les digo pónganse en los zapatos de las fundaciones empresariales o de las empresas como tal, hoy por hoy todas las organizaciones están teniendo que, digamos, ser mucho más cercanos a sus trabajadores y a sus clientes, dependiendo de si son empresas que llegan al consumidor final, porque pues la crisis ha sido crisis para todos, ¿no? Entonces ha impulsado mucho más la conexión emocional, el entender mucho mejor la realidad de los trabajadores o de los clientes, por ejemplo, para así poder innovar. Y yo creo que eso es una oportunidad para las entidades sin ánimo de lucro que entiendan cómo esas empresas o esas fundaciones empresariales están entendiendo a sus propios grupos de interés, sean trabajadores, sean clientes, y cómo ustedes pueden jugar un rol en bien sea, digamos, hacer una alianza con esas empresas para generar un impacto que sea muy relevante en este momento y que sea parte importante de lo que esas empresas también pueden integrar dentro de su estrategia de responsabilidad social para responder a la crisis. Eh, y digamos que eso ahí puede haber una oportunidad muy interesante. Entonces yo les invitaría a esa parte. Y en la parte de innovación, por ejemplo, la pregunta de la entidad que trabaja en temas culturales y de teatro. No es fácil, claramente, pero digamos, antes había cosas como, no sé, restaurantes, por decir algo, que no tenían domicilios, ¿no? Y yo sé que para teatro puede ser diferente, pero yo ya he empezado a ver empresas de eventos que empiezan a especializarse en cómo hacer un evento virtual. Y me pregunto, o sea, desde el punto de vista de la parte cultural, dado todo el impacto emocional que ha tenido esto en personas de todas las características, regiones, etcétera, muy probablemente la industria cultural y el teatro tiene un rol muy importante en de pronto facilitar ese entendimiento de esas situaciones de otras personas, de facilitar la empatía y también cómo elevar el positivismo, ¿no? El mirar hacia el futuro. Entonces, aunque va a ser una repensada bien fuerte de la teoría de cambio, claramente yo creo que hay muchas oportunidades para hacerlo. Hay que abrazar, digamos, la realidad digital, hay que abrazar el distanciamiento y ver cómo podemos lograr ese impacto que es tan necesario, pero a través de otros medios. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, Juan Mario Franco, María Angélica Rodríguez, que además son miembros de nuestro consejo directivo y socios de la firma McKinsey. Muchísimas gracias por hacer parte de este diálogo. Que queremos, tanto como fuimos puntuales para el inicio, pues ser muy puntuales en la hora de terminación. Así que le damos muchas gracias a las más de 100 personas que se conectaron hoy en este webinar, que esperamos que dé unas luces importantes y que les permita tomar algunos elementos para repensar. Nos gustaría ofrecer respuestas particulares para cada caso, pero sabemos que este es un momento en el que debemos repensarnos y creemos que acá podemos encontrar algunas de las respuestas con esta exposición que ustedes nos han ofrecido. Muchísimas gracias a ambos. Que tengan un feliz fin de Jonathan, muchas semana. gracias a ustedes y feliz fin de semana para todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias y seguimos en contacto en comunicaciones@compartamos.org. Pueden escribirnos y seguir en comunicación con nosotros. Que tengan un feliz fin de semana.